buenos días con todos, buenos días con toda Latinoamérica. Gracias amigos. A nombre de USPEC, bienvenidos a este otro sábado de USPEC. Hoy sesión caso clínico. Les habla la doctora Cecilia Taboada desde Perú, intensivista pediatra. Y el día de hoy tenemos un caso clínico desde Bolivia, a cargo de un amigo muy querido, Reinaldo Carvajal. El doctor Carvajal es médico pediatra intensivista. Él actualmente labora en el Hospital Petrolero de La Paz y en el Hospital Arcoíris. Además, es miembro de USPE y pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, al Comité de Ultrasonografía Crítica Pediátrica SLACI. Él nos trae un caso muy interesante desde La Paz. Bienvenido, Reinaldo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos y gracias por darme la oportunidad de mostrarles lo que es La Paz, ¿no? Sí. Somos un lugar, no sé si se puede, si están viendo la pantalla. Sí, estamos viendo tu diapositiva inicial. ¿Está pasando las diapositivas? No, solamente la primera estamos viendo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, estoy trabajando en la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, no es la capital, es la característica de Bolivia. La capital de Bolivia es la ciudad de Sucre, que se encuentra en el departamento de Chuquisaca, y yo me encuentro en la ciudad de La Paz, que sería la sede de gobierno. Es una de las fotos características con el Illimani ahí al fondo. Esto es un dato muy interesante porque nos encontramos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades, prácticamente sería la sede de gobierno, la capital más alta del mundo. Tenemos una ciudad que es nuestra ciudad gemela, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es la ciudad del Alto, es donde se encuentra el aeropuerto. Y entre las dos ciudades gemelas que albergan casi 3 millones de habitantes. Sí tenemos una ciudad en Latinoamérica que se encuentra en el Perú, que es La Rinconada, que es una ciudad minera en la región de Puno, que alberga casi 25.000 a 30.000 habitantes. Es muy fluctuante esa ciudad minera. Y como pueden ver, descendiendo un poco, está Puno. En este caso sí es una ciudad del continente asiático, Lhasa, Cusco, Quito. México tiene una ciudad alta que es Toluca. Tenemos a Bogotá, que es una de las ciudades que alberga casi 8 millones de habitantes, que se encuentra por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué les muestro esto? Porque tiene mucha relación con el caso clínico que tenemos. Este es el lugar donde trabajo, es el Hospital Petrolero, que se encuentra en la zona sur de la ciudad de La Paz. Esta es mi unidad de terapia intensiva. Cuento con 4 camas de terapia pediátrica y casi 8 de neonatales, una polivalente. Es la tercera más grande de la ciudad. La primera es el Hospital del Niño, que es del sistema de salud pública. La segunda más grande es de la Caja Nacional, que tiene 6 camas, y la mía que estaría en tercer lugar. Bueno, el caso clínico comienza con un paciente que ingresa un día viernes, masculino de 14 años que acude a urgencias con síntomas de mucha dificultad respiratoria, que se incrementó en las últimas 24 horas de forma muy progresiva. Los familiares refieren que estuvo de vacaciones por 3 semanas y llega hace 2 días de la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz es una de las ciudades más grandes de Bolivia y está entre 300 a 600 metros sobre el nivel del mar. Poco después de llegar comenzó a experimentar falta de aliento, tos seca, sensación de opresión en el pecho, y el niño ha estado fatigado mucho más en las últimas horas. Los signos vitales del paciente: una frecuencia cardíaca muy elevada en 144, una respiratoria igual elevada en 38, una saturación en 80, la temperatura y la presión arterial normales para el paciente. A la inspección clínica
marcada dificultad respiratoria, cianosis en los labios y en los lechos unguiales, auscultación, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, no ruidos adicionales. A la auscultación pulmonar, crepitantes bilaterales en ambos campos pulmonares, medios y incrementado en las bases. La exploración neurológica no nos llamó nada la atención, menos algún signo de edema, ni confusión ni edema, ni cefalea. Esta es la radiografía de ingreso. Es una radiografía que tiene una infiltración intersticial tipo algodonosa bilateral y el control gasométrico en un pH de 7,36, una PCO2 de 31, un PO2 de 61 y un bicarbonato de 19. Parecería muy alterado, pero vamos a ver las consideraciones de la altura posteriormente. Ingresa a la unidad de cuidados intensivos a la parte de terapia intermedia con el diagnóstico de edema pulmonar de altura. Recibe oxigenoterapia con mascarilla con reservorio 6 litros por minuto y a las 36 horas mejora casi en la totalidad de los síntomas y pasa a sala común. Ahora, el diagnóstico es lo que nos llama la atención y es el motivo de por qué les muestro este caso clínico. El edema pulmonar de altura es una patología, es una enfermedad que ha sido descrita por primera vez en 1898 por este alemán que viajó a los Alpes y veía cómo se ponían los pacientes que llegaban a la altura. Él describió por primera vez el problema pulmonar en grandes alturas. Y de acuerdo a una definición más o menos actual, porque no se encuentra una definición adecuada, porque sigue todavía en controversia la fisiopatología de este padecimiento, es una acumulación anormal en el alveolo de plasma y glóbulos rojos y está causada por un desencadenante que sería la hipoxia hipovárica. Hay una adaptación, no hay una mala adaptación fisiológica a la hipoxia. Aquí pongo un paréntesis entre adaptación y aclimatación. La aclimatación es el proceso en el cual una persona que no es de la altura llega a la altura y mediante cambios agudos que sufre la persona, como elevación de los eritrocitos en la altura o ver la manera de no provocar algún cambio en la parte pulmonar o cardíaca, va adaptando, va aclimatándose. La adaptación ya es más genético, ya es más de especie, es más de progresión genética a largo plazo. Es como los individuos que viven en altura, que serían en total en el planeta más de 80 millones de individuos. Esta maladaptación va a llevar una respuesta ventilatoria deficiente, un aumento del tono simpático, vasoconstricción pulmonar exagerada por un desencadenante que sería la hipertensión pulmonar. Ojo, esto hay que poner muy en claro, ¿no? En las próximas diapositivas, aparentemente el desencadenante de la hipoxia hipovárica va a llegar a producir una hipertensión pulmonar y una vasoconstricción de todo el lecho pulmonar, que sería el desencadenante para el edema pulmonar. Pero hay que tomar en cuenta que muchos nativos de la altura nacen con una hipertensión pulmonar. Producción inadecuada de óxido nítrico endotelial y sobreproducción de endotelina, eliminación inadecuada de líquido alveolar. Como pueden ver, hay algunas características de la altura. En la altura eh, va disminuyendo la presión barométrica, va disminuyendo la presión alveolar de oxígeno, la presión parcial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. En la altura a 3.600 metros o a 4.000 que está la ciudad del Alto, tenemos una presión barométrica de alrededor de los 500 milímetros de mercurio, con lo que hacemos nuestros cálculos en la altura. Y sabemos que hay una disminución de la presión parcial arterial, que lo demuestra acá, pero que también tenemos estudios aquí en la altura. Ya en lo que nos
concierne a ecografía. Hemos llegado, se ha hecho una aproximación algorítmica para ver los criterios de disnea de la dificultad respiratoria. Y cuando no hay específicamente nada por escrito en esto, así que vamos a tratar de encasillarnos o de meter en algún lugar lo que sería el edema pulmonar. Conocemos el protocolo Blue, conocemos algunos otros protocolos de la CECIBI, etcétera. Tenemos hartos protocolos para manejar la parte de dificultad respiratoria. Uno de ellos es verificar si es que existe el deslizamiento pleural en la parte pulmonar. Si se verifica las líneas B, verificar si es que cómo está la función ventricular izquierda. Y vamos catalogando al paciente en los diferentes diagnósticos, ¿no? Para hacer un repaso, hay una diferencia, las dos grandes diferencias más grandes entre el patrón intersticial, que serían las líneas B, que vemos frecuentemente, mucho más frecuentemente que el edema pulmonar de altura. Esa es la diferencia de un SDRA con insuficiencia cardíaca, ¿no? Como pueden ver, el SDRA tiene un patrón difuso, parchado, la línea pleural fragmentada, es heterogéneo, es la característica más sobresaliente del SDRA, mientras que de la insuficiencia cardíaca obviamente es difuso, bilateral, pero es más homogéneo y la línea pleural es más regular, más lisa. Y obviamente haciendo un estudio de ecocardiografía veríamos las alteraciones ventriculares, etcétera. Y ahora, ¿dónde se encasilla el edema pulmonar de altura? Cuando le hicimos el primer día la ecografía, hemos encontrado una pleura irregular y engrosada, característica que es, mm, nos demuestra que hay más acumulación de líquido transpleural, veremos. En el parénquima, líneas B bilaterales, es decir, en todos los campos, en ambos bilateral, pero la distribución era heterogénea. La mayor confluencia era en, en sitios basales, ¿no? En ambos campos basales, mayor presencia de líneas B, es decir, el compromiso más intersticio alveolar, ¿no? De ambos campos pulmonares. Se realizó la ecocardiografía, las funciones ventriculares izquierdas y derechas normales, pero sí la presión de la pulmonar en 35 milímetros de mercurio. Para el segundo día que habíamos realizado la ecografía pulmonar, disminuyeron drásticamente las líneas B a solamente los campos anteriores de ambos campos pulmonares. Ya no se veía ese patrón confluente basal de mucho compromiso. Y obviamente clínicamente la necesidad de oxigenoterapia también ha bajado. La presión de la pulmonar ya en la ecocardiografía se mantuvo en 35 milímetros de mercurio. Ya haciendo la revisión es si realmente funciona al realizar la, mm, la ultrasonografía en pacientes que tienen problemas de edema pulmonar por la altura. Y sí, se ha ido viendo en los últimos 20 años que gracias a los estudios que se han realizado, primero en alpinistas, ya sea en toda la que es la cordillera del Tíbet o en la cordillera de los Andes, se han ido estudiando a los pacientes que llegaban a la altura y se les ha ido controlando mediante ecografía pulmonar y ecografía de, del nervio de la vaina de la óptica, el engrosamiento del mismo y obviamente los patrones pulmonares. Y veían de que a medida que iban aumentando la altura, obviamente disminuyendo la saturación, iban aumentando las líneas B en los campos pulmonares. Cuando se daban cuenta de que una persona tenía ya problemas de edema pulmonar? Cuando de las tres líneas pasaban directamente a ser confluentes. Y en ese momento tenían que bajar a los alpinistas
más abajo sobre el nivel del mar. Y las modificaciones, también se veían las modificaciones de la línea B, cómo disminuían a medida que bajaban, ¿no? Sobre el nivel del mar. Ahora, ¿qué más se hizo? Se hizo la comparación de estudios de la ecografía pulmonar a través de la clínica y de la radiografía, dándonos una muy fuerte sensibilidad y especificidad para la ultrasonografía, con más del 98% de sensibilidad y el 91% de especificidad en varios de los estudios, y este es uno de los estudios más grandes que se realizaron, pero en adultos. ¿Y ahora qué ocurre en los niños? ¿Cuál es la característica generalmente de los niños? Esta es una revisión sistemática de colegas colombianos, donde se encontraron en 35 estudios en los que figuran muy pocos los que realmente tienen bastante altura, como ser Bolivia, Perú, y muchos estudios de Estados Unidos, de Colorado especialmente, porque es una de las zonas más altas. Encontraron en esos 35 estudios 210 casos y la edad promedio de los pacientes pediátricos era de 9 años, con predominio en los varones. Muy raro en menores de 2 años. Una de las características que se encontró y que está descrito en muchos lugares es que el edema pulmonar de altura es más en los pacientes de reentrada que en los pacientes clásicos. ¿Cómo es esto? El paciente clásico es el paciente que llega del nivel del mar a la altura, pero el de reentrada es el paciente que nació en la altura, bajó a nivel del mar y volvió a la altura. Y lo que hemos visto nosotros en los últimos años en las terapias pediátricas o en las salas de internación de pediatría, es que casi todos los pacientes que hemos tenido en las unidades son pacientes de reentrada. Vale decir que hay mayor probabilidad de que dé un edema pulmonar de altura a los pacientes nativos de la altura que han bajado momentáneamente a niveles bajos, a niveles del mar o un poco más altos. ¿Qué tenemos en nuestro medio para ver o para sustentar y decirles qué se ha hecho con la presión media pulmonar en la altura? Sí, Octavio Aparicio es un cardiólogo que ha empleado bastantes años para hacer estudios, especialmente en, en niños, y ha encontrado, como pueden ver el cuadro superior, que la presión de la pulmonar, mientras más pequeño es mayor, es decir, es 44 milímetros de mercurio, de los 2 años, 47, que estaría casi igual, pero va disminuyendo a medida que van llegando a los 5 años, que sería 38 milímetros de mercurio. Esto para el nivel de la costa es muy, muy alto, pero los nativos de la altura conviven con ello. Muestra clara es que se hicieron estudios histológicos de la pulmonar, donde los nativos de la altura se mantienen con el engrosamiento de la pulmonar hasta edades obviamente adultas. Ahora, hablando de la saturación en la altura, es interesante ver que para aquí, para la altura, en diferentes estudios, especialmente este que fue el inicial y el más grande que se hizo en la altura, es, en la ciudad de La Paz en 1977, donde encontramos de que la saturación oscila entre 90 y 95 con un más menos 5. Nosotros en la práctica nos ponemos un límite aproximadamente de 85-86% para ya utilizar oxigenoterapia. Pero otros estudios dijeron que es mucho menor, 86. Es decir, que tenemos más tolerancia a, a ver niveles más bajos de saturación. Y como pueden ver, mientras más alto, y como habíamos demostrado en la primera tabla, la presión arterial de oxígeno, 60 a nivel de la altura, 90 a nivel del mar,
la presión de dióxido de carbono 30 en la altura, 40 a nivel del mar, y el bicarbonato entre 20 más menos 2, y a nivel del mar casi 30. Nuestros índices de oxigenación calculados para la altura, una tolerancia de hasta 200 para el índice Kirby o PAFI, demostrando de que la gasometría que les había mostrado estaría casi dentro de valor, está dentro de valores normales para la altura. Mm, Estamos todavía en investigar exactamente cuál es la, la, el origen o qué le desencadena todo esto. Así que seguimos haciendo hipótesis para encontrar un desencadenante para el edema pulmonar. No solamente hemos visto de que existe una hipoxia alveolar por una hipoxia hipovárica, pero esto les debería dar a todas las personas que vienen a la altura, es decir, jugadores de fútbol, visitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no da a todos. Es un minúsculo porcentaje de la población mundial que tiene este problema. Ahora, la cascada para llegar a un edema alveolar es celular y tiene sus implicancias genéticas. Es decir, hay alteraciones genéticas que se están estudiando mucho más en los últimos 5 años que validan que algunas personas sí van a tener más susceptibilidad a estos problemas de la altura y nos ayudarán a futuro para encontrar biomarcadores de las personas que puedan tener algún problema relacionado al edema pulmonar de altura y más aún al edema cerebral de altura, que es aún mucho más peligroso. Bueno, ya habíamos hablado de la fisiopatología que les había mostrado. En casos severos, hemorragia alveolar, es decir, si no se le da el oxígeno o si no se le baja mucho más bajo de la altura con la que se encuentra en ese momento, puede llegar a repercutir y la tasa es baja, la mortalidad desde 1.5 por mil, por 10.000 pacientes. Lo más interesante, reversibilidad, es decir, mejoran en el lapso de un día a 2 días, ya sea con la administración de oxígeno o con el descenso de la altitud. Disminuye la resistencia vascular pulmonar y de la presión arterial, pero en nuestro paciente no disminuye y eso habría que ver mucho más, con más detenimiento esto de las presiones de la arteria pulmonar en la población pediátrica y en general para toda la población, porque sí nos hemos y tenemos una presión más alta los residentes, los nativos de la altura. Bueno, la recuperación a valores normales solo es en días con el tratamiento y muchas veces es solamente la oxigenoterapia. Se han estudiado muchas cosas como para prevenir la altura, como furosemida, vasodilatadores, y poco a poco la evidencia nos muestra de que ninguno sirve. Es decir, tú no puedes venir a la altura como venían, ¿no? Con Diamox o con diuréticos, ¿no? Para prevenir el problema de la altura. Simplemente es hacer el tratamiento, darle oxigenoterapia. Llegan de una manera muy aparatosa a los pacientes con mucha dificultad respiratoria que clínicamente nos harían inclinar las intervenciones muy invasivas como la intubación y verificar, ¿no? La utilización de otros medios. Esto es algo más de la ciudad de La Paz, donde me encuentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Reinaldo, gracias. Realmente un caso poco usual, ¿no? Que nosotros no vemos con frecuencia, sobre todo por la ubicación de las ciudades en las que estamos, ¿no? La experiencia la tienen ustedes que están en ciudades altas. Reinaldo, tengo algunas preguntas. Gracias por tu participación. Tengo algunas preguntas, Reinaldo. Eh, ¿cómo diferenciar
si el si las líneas B se refieren a edema pulmonar cardiogénico o edema pulmonar de altura. No te escucho. Reinaldo, ¿te escuchamos? Ahora sí, ya está en la diapositiva que amerita. Como hemos visto, el patrón que teníamos aquí en la altura sí era difuso, sí era bilateral, era heterogéneo a diferencia del origen cardiogénico y a diferencia de la línea pleural que es lisa en el problema de origen cardiogénico, en este caso era engrosada, engrosada, no parchada, pero sí engrosada, engrosada más de predominio basal. Es decir, el problema era de que no se parecía a de origen cardiogénico, pero aquí puse algo que sí hay que descartar en la ecocardiografía. La presión sí va a estar elevada en este caso. La presión de la arteria pulmonar va a estar elevada, pero eso no implica que sea de origen cardiogénico. Por eso es que me atreví a mostrar esto, porque tiene sus singularidades. No es igual a un distrés, menos aún a las características ecográficas de una pulmonar cardiogénica, sino que se diferencian. Ok, gracias. Reinaldo, ¿has podido comparar casos similares en otros lugares? ¿Hay experiencia reportada en niños? No, hemos tenido SDRAs aquí en la altura, sí tenemos SDRAs, pero de edema pulmonar no tenemos registros de ecografías pulmonares. Y como han visto, en la literatura tampoco hay no hay información, sí hay de adultos, pero tampoco nos muestran algo detallado de la ecografía en altura, ¿no? Nos dicen que también es heterogéneo, es bilateral, y hasta ahí se quedaron, en la línea pleural engrosada, pero no hay otras características o otras cosas que nos indique la literatura. Ok, acá tengo otra pregunta. En el caso mostrado, la resolución del edema fue rápida. ¿Pudo conseguir imágenes al alta del paciente? ¿El pulmón Mm, se normalizó? no, nada. Es decir, ya no necesitaba oxígeno a las 24 horas, saturaba más de 90 a las 24 horas. Le han ido retirando la oxigenoterapia después de que yo le vi y ya no le han hecho ningún control ni radiográfico ni ultrasónico, ¿no? Ni de ecográfico pulmonar. Ok, muchas gracias. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta. Te agradezco, Reinaldo, la presentación. Es un caso poco usual y con pocos casos reportados, además, ¿no? Sí, yo Pocos creo casos. que hay que comenzar a publicar este y seguir con serie de casos, ¿no? Para buscar más información. La pulmonar es la que tenemos que vigilar, ¿no? Porque todos tenemos una hipertensión pulmonar por la altura. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias por tu participación, por tu explicación y por compartirnos la experiencia de tu uso. Felicitaciones. Si no hay preguntas, damos por finalizada. No sé, Reinaldo, algunas palabras finales. Y gracias a ustedes, ¿no? Y de intentar mostrar esto. Para investigar, tengo todo un laboratorio en la altura, ¿no? A más de 3.500 metros y 4.000 que es de la Ciudad del Alto. Nos falta mucho. Y no hay mucha gente que le interese hacer esto de verdad, pero nos falta mucho. Tenemos que mostrar más cosas, como nacimientos, porque muchos de los recién nacidos en altura tienen una tendencia de menos tamaño, por qué la hipertensión en los recién nacidos. Es decir, es harta información que hay que, que seguir buscando. Medicina crítica de altura.
Reinaldo. Sí, Muchas gracias a todos. Pablo, el BD es normal, debería ser teóricamente más, debería haber un sobrecrecimiento ventricular, ¿no? Pero no hay sobrecrecimiento, pero sí las presiones son más elevadas de lo usual que al nivel del mar. Bueno, muchas gracias a todos. A todos, gracias, gracias. Buen fin de semana. Buen fin. Gracias.